Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conducen Leonardo Pérez y Dayana Gitzi. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, nos escuchas a través del 107.1 del dial FM y nos puedes ver y escuchar en cualquier parte del mundo a través de radio.ucentral.cl. Y como siempre, me acompaña mi compañera de labores, Dayana Gitzi. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo. Feliz para estar aquí una mañana más junto a ti para hablar todos los temas sobre medio ambiente, qué está sucediendo tanto en el país como a nivel internacional. Siempre es bueno que nosotros vamos poniéndonos al día sobre estas cosas. Así que, Leonardo, feliz. Espero que podamos seguir discutiendo porque más que nunca los temas medioambientales están tomando una relevancia sumamente importante. En el capítulo pasado estuvimos mencionando lo que está llevando a la aprobación de varios proyectos inmobiliarios dentro de reservas naturales también. Entonces, es un tema bien importante de lo que se nos viene en cuanto a contingencia medioambiental. Sí, la verdad es que han sido hartos temas. Yo solamente quiero partir el programa con una frase bien cortita. Cuando se habla de las mascotas domiciliarias, cuando se habla del espacio que ocupan en nuestra vida, son parte de la familia. Esa es una discusión que hoy día se tiene, si son o no los hijos que la juventud hoy día no quiere tener, pero más allá de eso, aún seguimos en Chile con tenencia irresponsable de mascotas. Lo quiero tocar porque me toca un poco más de cerca el hecho de que las personas abandonen a mascotas al nacer o ya cuando crecen. Es una tarea que todos debemos tomar, que es una bandera de lucha de muchas personas que luchan por los derechos de los animales, pero por sobre todo es importante seguir hablándolo para que la gente tome conciencia de que una mascota o un animal doméstico no es mientras sea bonito porque es chiquitito y cuando crece lo desechamos, sino que es una responsabilidad y tiene que ser tomada como tal. Así es, Leonardo, y responsabilidades y que desde chiquititos tenemos que tomarlas. Es el caso de Julieta Martínez, que es una ambientalista, creadora del movimiento Tremenda, ambientalista chilena, que acaba de hacer historia porque ganó un premio internacional en Suecia, dejando al nombre de Chile muy alto. Una joven chilena poniendo en alto el nombre de Chile. ¡Qué mejor, Leonardo! Actualmente es estudiante de antropología en la Pontificia Universidad Católica. Con tan solo 22 años ha obtenido un importante reconocimiento precisamente por su trabajo en la promoción de la acción climática y la acción de género. Es súper importante, este tipo de premios tiene que llenarnos a todos de orgullo, no solamente porque vuelve a alzar a Chile en un podio que muchas veces pensábamos lejano, sino que porque las brechas de género, sobre todo en el tema de la sustentabilidad, parecen que se acortan bastante rápido. Hemos tenido afortunadamente ministras de medio ambiente, tenemos grandes científicas y esto viene a reafirmar el buen momento que pasa Chile cuando hablamos de medio ambiente y sobre todo cuando hablamos de mujeres lideresas. Así es, así que un saludo tremendo a Javiera Martínez, ha hecho un trabajo gigante con su movimiento en Tremendas. Este reconocimiento a su corta edad refleja de que tenemos mucho que entregar aún al país. Las juventudes, como muchos dirían, están un poco perdidas, pero aquí vemos en ella que no es tan así, que Julieta está dando la cara por los jóvenes y eso se está reconociendo a nivel internacional. No solamente se hace ruido acá, sino que estamos llamando la atención desde el extranjero.
Sí, es bastante importante y tal como lo seguíamos comentando, es una noticia que debe ser... Yo esperaría que estuviera mucho más abierta la puerta para que nuevas lideresas ocupen espacios de, no solamente de elección popular, sino que de toma de decisiones en temas ambientales. Pero también es una invitación a que revisemos a lo largo y ancho de nuestro país lo que se está haciendo a nivel ambiental, que es bastante. Nosotros cubrimos un pequeño espacio, la verdad, y que nos llena de orgullo, pero se están haciendo grandes proyectos y la invitación a todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo es a que se sumen a los proyectos en sus localidades, porque seguramente se van a llevar muy buenas sorpresas. Así es. Bueno, en otras temáticas medioambientales, tú sabes, y fue tema en toda la temporada pasada, que Chile es ícono, o sea, es el reflejo de lo que se busca en relación a energías renovables. Así es. Estamos llegando a niveles sumamente sorprendentes en cuanto a la producción de esta energía, lo que es sumamente bueno para nosotros. Ahora hubo algunas polémicas respecto a qué está pasando con este ingreso energético, cómo se va reflejando y problemáticas como al fin y al cabo la que le importa a la gente a pie, le podríamos decir como un ciudadano común y corriente como somos nosotros mismos, cuánto nos va a salir el precio de la luz. Esperemos que esta innovación tecnológica sustentable en cuanto a las energías renovables pueda reflejarse también en las cuentas de cada una de las personas en su casa. Sí, cuando hablamos de un país como el nuestro, un país generoso en energías renovables, una cosa que no es común, pero mal aprovechadas. Mal aprovechadas porque cuando uno analiza y uno ve, no sé, países, si bien, a ver, lo quiero plantear bien para que se entienda la idea. Alemania es un país del primer mundo, todos lo sabemos, ultra industrializado, etcétera. Pero la gente paga bastante poco, casi no paga electricidad en algunos lugares, justamente porque su red contempla estos bonos verdes, esta asignación para mejorar la calidad también de... Nosotros lo conversamos fuera del programa, pero el año pasado, y las cifras están ahí para que la gente lo pueda buscar, no hay ninguna mentira en eso, Chile... Por primera vez en décadas, en Santiago sobre todo, que es una de las ciudades más contaminadas, sin contar Coyhaique, tuvo menos incidencia lo que fue el tema de los niños con problemas respiratorios. Y eso tiene que ver con una política de Estado, no solamente del gobierno anterior, sino que de Estado con respecto a los buses eléctricos. Cómo se puede ir aportando a no seguir generando polución, a no seguir generando estos problemas, sobre todo en un porcentaje de la población que es asmática, etcétera. Entonces, se pueden hacer las cosas mejor, definitivamente. Podemos seguir avanzando, es una tarea de todos, obviamente, pero hemos demostrado como país que en base a buenas políticas públicas, en determinadas carteras, se pueden ir mejorando la calidad de vida de los chilenos, que tal vez no sea lo más llamativo, tal vez no sea lo que genera más votos. Réditos, tal vez. Claro, réditos políticos, pero por Dios que son efectivas cuando vemos estas cifras, cuando sabemos que a lo mejor este invierno muchos niños que tienen problemas como el virus sincicial, etcétera, no van a tener tantos problemas, tantas dificultades respiratorias, porque hay políticas públicas que sí van en beneficio y que no son tan visibles. Así es, Leonardo. Volviendo al tema que nosotros somos un referente en cuanto a la producción de energía renovable, es un camino y que demuestra que el reconocimiento internacional a lo que se está haciendo en nuestro país en esta materia, y también no es, como tú dices, de repente tiene que ver con políticas de Estado que son mucho más proyectadas, pero hay cosas y hay ejemplos internacionales que nosotros perfectamente podríamos tomar para tener de referencia. Por ejemplo, lo que se hace en Suecia con la reutilización de las energías residuales de la industria, donde tienen agua caliente y calefacción urbana que se extrae de los procesos mismos de la industria. Entonces, ahí hay un proceso energético que se está perdiendo y que nosotros perfectamente podríamos utilizar, por ejemplo, porque la calefacción hoy en día mayoritariamente de la gente es a través de parafina, a través del pellet, a través de la leña, que dentro de todo son altamente contaminantes. Entonces, ¿por qué no integrar energía que se está perdiendo? Porque en este minuto esa energía se produce, ese calor se produce, la industria tiene que enfriar sus procesos, etcétera, usa litros y litros de agua. ¿Por qué no integrar esa energía residual al beneficio de las personas? O sea, es algo que se prueba y que se utiliza en nuestros países, que nosotros podríamos llegar a tomar de ejemplo.
O sea, que me pasa, Dayana, que siento que en algún punto de la ecuación Chile no se cree el cuento. Me parece. Sí, entonces cuando llegan estas noticias, no solamente estas, sino que en los últimos años hemos visto como restaurantes llegan a ganar estrellas Michelin, son parte de los 50 mejores del mundo. De a poco el hambre que tiene la gente, para que se entienda bien, de crecer, de crecimiento, de innovar, se está haciendo. Y ahí es donde nos falta un poquito lo público, o el Estado que esté ahí siendo como un pilar. Ahora entendemos que si uno se mete a ver algunas ideas que son potenciadas por Corfo y otras organizaciones del Estado, son muy potentes. Pero todavía nos falta un camino y todavía nos falta capacitar gente y todavía nos falta creer que se puede hacer las cosas de mejor manera. Siento que estamos ahí, estamos en una disyuntiva, estamos en un momento tal vez de generar ciertos cambios que podrían favorecer a la industria nacional. Así es, por eso Leonardo pega tan fuerte la baja en el presupuesto en el Ministerio de Ciencias. O sea, la innovación y el hecho de enviar profesionales chilenos a capacitarse en el extranjero para que puedan traer esta idea, si bien los procesos siempre se pueden mejorar, es algo que es totalmente claro, pero creo que no invertir en educación, no invertir en innovación, no invertir en tecnología lo suficiente y aumentar el presupuesto porque, o sea, si nosotros miramos hacia la economía hogar, obviamente el presupuesto de un ministerio es gigantesco. Claro. Pero si nosotros lo miramos al reflejo internacional o incluso desde la industria privada, que cuánto podemos analizar, lo que invirtió, por ejemplo, una marca, una LG por ahí, ya. Podemos tener como referencia lo que invirtió, lo que invirtió esta marca LG en sus procesos de innovación tecnológica, comparado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, esa sola industria invirtió más. Entonces eso nos tiene que dar un parámetro claro del punto de vista donde nos estamos parando. ¿Es suficiente lo que se está invirtiendo en tecnología e innovación y ciencias? Si estamos viendo que es una sola industria gasta más en procesos de innovación tecnológica y no un país completo, ahí tenemos que entrar a cuestionarnos un poquito. Totalmente. Es algo que podemos seguir conversando, pero por supuesto que las buenas noticias tienen que seguir dando vueltas. Yo creo que Chile está en pie de generar un cambio muy positivo y eso es lo que finalmente nos motiva, nos gana un poco de repente el ímpetu. Así es. De repente todos somos bien emocionales cuando hablamos de los proyectos que tienen que ver con medio ambiente, pero si algo queremos conocer es lo que nos viene a contar nuestra invitada, así que antes de eso vamos a ir rápidamente a una pausa musical y volvemos para comentarles quién está de invitada, así que música y volvemos. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, tal cual como les adelantamos antes del corte, tenemos una gran invitada, así que Dayana, por favor, los honores. Así es, porque yo estoy muy feliz de que ella esté acompañándonos aquí en un programa de Datos Verdes, porque ella es Pamela Po, que participa en la Fundación Ecosur. Ella es cientista político de la Universidad de Concepción y magíster en Sociología. Yo estoy esperando esta entrevista porque de verdad yo quedé fascinada con el conversatorio que tuvimos donde ella participó. Así que, Pamela, bienvenida a Datos Verdes. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá, así que me encanta el estudio, muy bello. Pamela, queríamos preguntarte a qué te dedicas, yo digo una pequeña introducción, y qué están haciendo ustedes en Fundación Ecosur, que nos pudieras contar. Bueno, yo por largo tiempo me he dedicado a temas de medio ambiente de manera general que tienen que ver con desarrollo, por lo tanto ahí uno toca los temas de energía, minería, agua, etcétera. Y también, y en Fundación Ecosur específicamente desde políticas públicas e incidencia política en el fondo, que la realizamos con el Poder Ejecutivo, Parlamento y también con organizaciones como municipios, ¿cierto? Y el gobierno regional, pero concentrado, diría yo, más como en la macropolítica que la micropolítica. Claro.
Pamela, cuando uno habla de Chile, lo primero que se nos viene a la mente, los que están un poco más dentro del mundo del medio ambiente, es esta mega sequía. ¿Cómo ustedes dentro de Ecosur la han ido viendo? ¿Cómo se ha ido evaluando? ¿Cómo se trabaja? Sobre todo cuando uno de los tópicos que ustedes igual miran es la minería, que es como el sueldo de Chile, esa famosa frase, pero también desde esta mirada de la sustentabilidad, ¿cómo lo han ido viendo ustedes? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Mira, yo diría que ha sido como evolutivo en el sentido de que el agua al principio la vimos, me tocó trabajarlo, digamos, desde primero levantar los conflictos socioambientales. Esto lo hicimos con Sara Larraín en Chile Sustentable, por allá por el 2009, 2008. Cuando empieza ya de manera sostenida, la presencia de la sequía ya es más sostenida en el tiempo y ya estaban surgiendo conflictos como el de Petorca, La Ligua, ¿cierto? Cabildo. Pero después como que empezamos a documentar y tú te das cuenta que hay más de 100 conflictos que tienen relación con el agua. Entonces, en una primera etapa yo diría que fue más como de traducir esos conflictos y llevarlos al papel, porque en el fondo era como que sabíamos, pero no lo teníamos documentado. Y ahí sacamos un libro que hasta el día de hoy es citado, digamos, porque fuimos las primeras que estuvimos recopilando, digamos, el tema de los conflictos con muchos autores. Después, posteriormente, me tocó la parte legislativa, que fue estar 10 años de cabeza, digamos, con la reforma al Código de Agua, que esa reforma yo diría que es la gran reforma que ha habido, que tiene que ver con tener elementos de sustentabilidad en materia de aguas, como también, ¿cierto?, ver el tema de las APRs, el mundo indígena, todo el tema de la sustentabilidad y el derecho humano al agua, que eso se logró, digamos, en el código. Y yo diría que en esta tercera etapa, en la cual estoy en Ecosur ya hace 5 años, diría que es el tema de transición socioecológica, ¿cierto?, pero desde la adaptación. Entonces, en materia hídrica, lo que estamos mirando es que como somos un país que va aceleradamente, digamos, ocupando, de hecho, un informe que salió hace muy poquito, plantea que nosotros al 2040 prácticamente nos vamos a quedar sin agua potable. Entonces, la idea es hacer concientización, pero desde la adaptación. Y ahí es donde hemos sacado documentos de cómo, por ejemplo, cosechar agua, cómo la agroecología te sirve para tener, digamos, ir teniendo modelos productivos, ¿cierto?, que sean mucho más conscientes de los usos del agua y que ésta se vaya regenerando, ¿cierto? No ir ocupando, digamos, agotando las fuentes de agua subterráneas y superficiales. Lo que tú nos mencionas, Pamela, es algo sumamente delicado y creo que a todos los que nos importa el medio ambiente nos tiene más muy, muy alerta. Por eso quisiera que nos explicaras a nosotros y también a la gente que nos está oyendo ¿qué implica realmente los términos concretos, el retiro de estos decretos medioambientales que venían a proteger? Si nos puedes contar un poquito de eso para que la gente los conozca. Mira, el tema de los decretos es bien complejo porque hay muchos decretos que te permiten, ¿cierto?, viabilizar reglamentos, normas. Entonces, en Chile, por ejemplo, la Constitución, en su artículo 19, número 8, te plantea, ¿cierto?, que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la contaminación te lo define una norma. Entonces, si no hay norma o no hay mejora de esas normas, lo que tenemos es que quedas con lo que estaba y no se viabiliza, digamos, lo que se tenía que hacer, que es, por ejemplo, yo diría que una de las cosas, si bien resonó mucho el tema del pingüino y la ranita, ¿cierto?, porque obviamente la gente ve algo tangible, yo te diría que uno de los más graves que se retiró es el tema de la nueva norma de termoeléctricas, porque eso sube el estándar, digamos, de emisiones, por lo tanto, tú vas a tener mejoras en la salud probablemente de las personas. O sea, por ejemplo, hay estudios en la India de termoeléctricas que fueron cerradas y estas termoeléctricas, ¿cierto?, al cerrarse mejoraron los estándares de salud de los niños inmediatamente. Entonces, tú tienes zonas como Quintero, Puchuncaví, etcétera, zonas de sacrificio que hoy en día se ven y siguen siendo sometidas a los mismos niveles de contaminación. Perdón. Sí, no, tranquilo. Pamela, ¿qué señal crees que entonces se está enviando a nivel del Ejecutivo cuando porque claro, se entiende que se retiran estos decretos para reformularlos,
pero queda la sensación que, y tal cual como tú nos comentas, que hay una normativa ahí dando vuelta así, que está dando vuelta de repente, que nos podría complicar un poco, porque claro, tú lo decías, nos quedamos con estos decretos que son importantes porque es lo que la gente puede ver, pero efectivamente hay marcos normativos que nos pueden complicar un poco más lo que podría ser un problema a largo plazo. O sea, yo lo que veo es que hay un tema de querer relajar las normas por el tema del modelo productivo, pero desde una lógica desde el todo vale. Entonces yo diría que ahí estamos en un problema muy grave, porque no se puede hacer ver como que el desarrollo no es posible, ¿cierto?, de vivirlo con un medio ambiente sano. Acá ya no es solamente un medio ambiente libre de contaminación, tenemos que apuntar a un medio ambiente sano, porque en el fondo es la forma de que el desarrollo sostenible realmente se cumpla. Si tú tienes desequilibrada la parte económica, social, ¿cierto?, y medioambiental, el desarrollo sostenible no está funcionando. Entonces eso sería una quimera, la cual no logramos llegar, porque esto en la economía se pone en pos y por sobre todo. Entonces yo diría que ahí es donde estamos en un nudo, y es la conversación que tenemos que dar. Yo diría que es una conversación de largo aliento, de mucho tiempo, y que requiere argumentación, porque hoy en día se hace y se quiere instalar en la ciudadanía de que no hay progreso porque el medio ambiente es un problema. Entonces yo diría que ahí es donde está nuestro nudo, y vamos a tener que ver cómo se resuelve. Yo creo que hoy en día, con la arremetida que existe en cuanto a lo legislativo y lo que estamos viendo, digamos, en este mes, 2 meses de gobierno, es complejo, porque esto va a fijar y va a marcar, digamos, las próximas 4 generaciones, o sea, y el medio ambiente que les vamos a dejar. Yo diría que 2040 está a la vuelta de la esquina. O sea, y lo vamos a ver. Entonces, que, no sé, yo tengo 40 años, al 2040 iré a tener casi 60 por ahí, o un poquito menos, ¿cierto? Y entonces la sequía y la falta de agua potable la voy a vivir. Entonces la pregunta que yo me hago es que si se sigue acelerando, ¿cierto?, este modelo de desarrollo, es cómo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, que tiene 8 millones de personas, si se queda sin agua, ¿cómo administras esta ciudad? Si tenemos que pensar en los centros, si bien también en el tema rural, pero el tema urbano te plantea una cantidad de desafíos, y también mencionar que la crisis climática y ecológica lo que tiene hoy en día detrás también es vulnerabilidad y pobreza. Entonces, si el gobierno, y el que sea, el color político que sea, se quiere plantear desde una lógica de que queremos generar empleo y queremos generar bienestar a la sociedad, lo primero que te tienes que pensar es que tu medio ambiente tiene que estar sano para poder proveerte de los materiales que tú quieres extraer para poder, digamos, generar una economía. Si tú te gastas todos esos materiales, no va a haber economía posible. Entonces yo diría que ahí hay una miopía de un sector político, y diría que la miopía es bien transversal, ¿eh? No voy a calificar, digamos, solo a un gobierno, porque el gobierno pasado también tuvimos retrocesos bien importantes. Claro, quedaron bien hartas cosas pendientes también. Dentro de las 12 importantes medidas en medio ambiente, algunas no se cumplieron, ni siquiera se llegaron a discusión. O sea, incluso tú puedes plantearte desde, a ver, si tú querías crear una red de salares protegidos, ¿por qué no la dejaste lista? O sea, es como y Codelco a última hora levanta, digamos, que está en contra. Entonces era como, ¿qué pasó con la conversación con los distintos actores políticos dentro del propio gobierno? Entonces, o todos esos decretos que estaban en Contraloría, no los priorizaron. O sea, no me vengan acá a decir que esto es culpa del gobierno actual solamente. No es así. O sea, uno perfectamente como ejecutivo puede hacer las gestiones con la Contraloría. Entonces, efectivamente a la Contraloría le faltan recursos, personal, etcétera, pero también se puede priorizar si las conversaciones políticas siempre existen, digamos, y eso es voluntad. Así es, Pamela, la voluntad política y lo que tú mencionas, esa idea que se está implantando de que el medio ambiente, la protección medioambiental es una piedra de tope para los avances económicos, es algo que
que realmente no es así. O sea, pues ya se ha demostrado, no solamente aquí en alguno u otro proyecto, sino que internacionalmente se ha demostrado que la economía puede encontrar un nicho dentro de la protección medioambiental. Entonces no es algo que no puedan caminar juntos en este camino. Y partiendo de eso, y en este contexto que tú nos estabas explicando recién, ¿qué rol cumple la incidencia política y técnica que realizan organizaciones como la que tú participas, que es Ecosur? Mira, yo diría que la incidencia, en materia política yo siempre digo, es imposible que un actor político o actriz política pueda saber todo. No es posible, y creo que esa es la importancia, digamos, de la conversación que hay que tener entre los distintos niveles y estamentos de la sociedad. Entonces, cuando se hace incidencia, y sobre todo desde la sociedad civil, que busca, digamos, establecer bien público, proteger el medio ambiente, los ecosistemas, etcétera, es ahí donde tenemos un espacio, digamos, de poder hacer ver cuáles son los problemas que existen hoy en día, digamos, de temas medioambientales, ¿cierto? O falta de política pública, o política pública que hay que modificar, o política pública, digamos, que hay que crear. Entonces, yo diría que ahí la incidencia es una herramienta importante, digamos, que la sociedad civil tiene que ejercer, porque si no lo hacemos, digamos, lo que empieza a quedar rezagado los temas. Y hoy en día, por ejemplo, hay una reforma que es la del CEIA, que la dejó el gobierno anterior, y es una reforma que tiene numerosos problemas, ¿ya? Y esa reforma, por ejemplo, que se está discutiendo hoy día en segundo trámite en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se está evitando que la ciudadanía pueda ir a decir lo que está pasando con la reforma. El presidente de la comisión y la comisión en su conjunto acordó solamente escuchar a 8 organizaciones cuando es un proyecto de ley que reforma muchísimos artículos y por lo tanto requiere una discusión profunda. O sea, no es solo lo técnico que vayan a ir a decir una que otra ONG, sino que también es la parte social, cómo han impactado los proyectos de inversión en poblaciones. Por ejemplo, nadie está en contra de los proyectos de energías renovables, pero si una torre eólica la instalas a 200 metros de una casa, o sea, los efectos son problemáticos y por lo tanto la evaluación ambiental no se está cumpliendo como corresponde. Entonces, ¿cómo van a saber los parlamentarios que eso ocurre si no escuchan, digamos, a la gente? Y ahí, por ejemplo, se abrió un espacio solamente para que vayan 4 organizaciones o invitados del mundo oficialista y 4 del mundo, digamos, de la oposición. Lo que me parece que es acotar un debate, digamos, y se dieron 2 semanas de votación. O sea, supuestamente este proyecto de ley lo van a resolver en 6 sesiones. Entonces, yo diría que cuando el Senado, por ejemplo, lo discutió 1 año. Entonces, hay una miopía con respecto, y bueno, mencionar también el proyecto de reconstrucción nacional, que la verdad que me molesta mucho decir reconstrucción porque en realidad el país no se cae a pedazos ni está ocurriendo nada de eso, que también tiene normas, digamos, de reforma al CEIA que son bien complejas, como por ejemplo que si alguien, un proponente cumple, le dieron la RCA, digamos, y si esta después se le quita, como que el Estado va a tener que pagarle a ese proponente, digamos, el que se le haya quitado esa RCA. Cuestión que es bien compleja porque también no podemos nunca olvidar que existe corrupción también. Entonces, cómo uno aprueba un proyecto o cómo está la mano política para aprobar un proyecto, etcétera. La presión que se ejerce sobre los funcionarios, o sea, se abre una caja que es sumamente compleja de poder, en el fondo, fiscalizar. Entonces, si tú me pones además que tengo que pagarte la RCA cuando a veces, por ejemplo, un proponente miente en su levantamiento de información. Entonces, ese tipo de cosas yo diría que tenemos que ver y observar cómo se van a resolver, pero es lo que está pasando hoy en día. Claro, de hecho, sin ir más lejos, esta semana, ayer, el ministro de Hacienda hizo hincapié en que esta mega reforma puede que no tenga los beneficios que originalmente ellos planteaban, y esto también nos pone en un punto de jaque, que es efectivamente, ya entonces no era el tema de la arañita, no era el tema de lo que encontramos a nivel arqueológico, es un tema más profundo, un tema político, y
ahí yo no sé si, Pamela, si tú nos quieres complementar, pero yo siento que hay un tema de desconexión con la ciudadanía. La ciudadanía como que, sobre todo en temas ambientales, como que están dispuestas a escuchar, pero no están tan dispuestas a tomar decisiones. Eso tiene que ver también con el consumo del día a día, de cómo la gente se informa, o también es como responsabilidad un poquito de los que hacemos, un poco hincapié en que hay que cuidar el medio ambiente, pero no hemos sido lo suficientemente efectivos al momento de entregar la información como corresponde. Mira, yo diría que acá hay un tema que es... Yo creo que hay distintos niveles. Por ejemplo, creo que a veces nos opera muy en contra pensar que lo que uno hace en términos de aportar de manera positiva al tema medioambiental como que no tiene, digamos, un efecto realmente. No sé, me ha pasado muchas veces que me he encontrado en redes sociales como, tú estás reciclando mientras la industria está destruyendo, y es como, ¿te imaginas si toda la gente que hoy en día hace algo lo dejara de hacer? Es que estaríamos brutalmente peor. Entonces yo diría que no hay que mirar en menos lo que las personas están haciendo, digamos, en su cotidiano, con harto esfuerzo, digamos, el reciclar, hacer. Efectivamente son medidas que no van a contrapesar, digamos, a lo que hace una industria, pero ahí es donde yo siempre digo, uno puede ir subiendo el estadio de participación. Creo que hoy en día con la crisis climática, ecológica, ¿cierto?, la gente tiene que volver a creer en que lo colectivo te ayuda. Yo diría que el sistema que nosotros tenemos, ¿cierto?, el sistema neoliberal, etcétera, que tiene esta lógica patriarcal y capitalista, o sea, tiene esta lógica de dividir. Cuando el sistema divide, lo que está haciendo, y este tema de hacer que se acentúen, ¿cierto?, estas oposiciones que existen, hacen que las personas no quieran confiar en el otro. Entonces estamos en un mundo que está absolutamente dividido, en donde hay buenos y malos. Y yo diría que cuando esa es la lógica que opera, lo que empieza a ocurrir es que se fragmenta la sociedad. Yo diría que hoy en día hay que escuchar a las personas con las cuales no estamos de acuerdo y ver dónde en toda esa marea de gente, ¿cierto?, tenemos los mínimos comunes. Y yo diría que por lo menos en ciertas organizaciones ambientales estamos operando desde ahí. Hay muchas personas con las cuales uno decía, no, yo no trabajo con ellos porque, no sé, tienen una postura o muy conservadora o muy amarilla o muy extrema. Y hoy en día yo diría que nos hemos estado dando cuenta que esa lógica no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, y por otro lado, la población en general, yo diría que tampoco hay que hablarle del tema medioambiental desde una cosa o sea, sí se puede mostrar el tema de la fauna, la flora, como el tema más desde la ecología profunda, por decirlo así. Pero yo creo que a las personas les hace más sentido hoy en día cuando tú les planteas que la manera en la cual se visten, tu ropa tiene un efecto, digamos, y tú les muestras el vertedero de ropa que hay en Atacama y te llega, porque es algo que tú tomas una decisión diaria sobre ello. Por otro lado, también diría que la alimentación es un tema que es mucho más cercano para llegar a la ciudadanía en cuanto a lo que puede hacer para evitar, digamos, o para poder aportar a que la crisis climática no se siga acentuando. Y en ese sentido yo diría que hay falta educar mucho más todavía, porque no hemos quedado como en cierta discusión, y yo creo que acá lo que hay que pedir y solicitar, nosotros en la Asociación de Consumidores de la cual soy parte, sacamos, digamos, un documento que era cómo consumir menos. Entonces, y más inteligente también, porque eso te evita un costo, etcétera. Entonces yo diría que hay que ir ampliando el debate y la argumentación, porque es un cambio cultural y venimos de una sociedad que es hiperconsumista. Entonces obviamente el cambio cultural es mucho más lento y tenemos que ir apuntalándolo entre los que están remando para el mismo lado. Así es, vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de ir rápidamente a nuestra pausa musical. Volvemos. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde.
Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de Datos Verdes y seguimos conversando con respecto a las implicancias, ¿no es así, Dayana? Así es, Leonardo, y estamos fascinados con lo que nos está contando aquí Pamela. Pamela, tú nos mencionabas como de estas lógicas contrapuestas y de la importancia de ser unidos respecto a las problemáticas que nos van aquejando, porque al fin y al cabo esta división de alguna manera nos va sacando de la posibilidad de realmente hacer algo. Es por eso que quisiera que nos contaras, y tú que has tenido ya participación no solo en el gobierno anterior y buscando la comunicación política, en la incidencia, ¿qué tan abierto está este gobierno a generar esas conversaciones con el mundo que tú representas? ¿Y qué crees que se viene para adelante en cuanto a las luchas que tienen que hacer las organizaciones sociales, las organizaciones medioambientales? Mira, yo diría que no sé si van a haber conversaciones realmente. El mundo socioambiental yo diría que siempre está llano a escuchar y presentar también sus opiniones. Pero yo diría que lo que el gobierno está haciendo es absolutamente gobernar sin querer oír a nadie. Si uno ve el proyecto de reconstrucción, todas las voces que se levantaron en contra del proyecto no son organizaciones socioambientales, son Anatel, los municipios, o sea, el mundo socioambiental con la parte que le corresponde, o sea, lo que uno ve es que no estás conversando con absolutamente nadie y eso, ¿cierto?, para un ejecutivo que hace un proyecto de ley sin prelegislativo es un problema. O sea, yo diría que si el proyecto sale de la Cámara como está, digamos, o sea, no creo que salga tal como está, primera cosa. Segundo, yo creo que en el Senado el proyecto no flota. O sea, así como está, digamos, como lo presentaron, además yo diría que por técnica legislativa es muy mala cosa presentar un proyecto completo, digamos, dentro de, en vez de haber presentado varios proyectos de ley, sino que presentaron uno grande, misceláneo, y eso es súper complejo porque si se te rechaza, muere el proyecto. Claro, cae todo de una vez. Vuelve a caer en la lógica del primer gobierno de Boris, que dependía sus primeros meses del proyecto constitucional, se cae y se defractura un poco el gobierno y tienen que... Absolutamente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Este megaproyecto, basta con que caigan algunos proyectos y de hecho han estado como conversando para ver si tenemos votos, pero preséntame este proyecto y después te lo cambio y así es como una mixtura bien extraña como lo están haciendo. O sea, yo diría que esto es muy de la mente del ministro de Hacienda. A mí me extraña que ministros como el de las Express, ¿cierto? García Ruminot, ¿cierto? El ministro García Ruminot, que tiene mucha experiencia en esto, fue un legislador bastante aplicado en su etapa de senador, digamos. Entonces a mí me extraña que esto venga digamos, desde ese sector. No lo creo. Entonces por eso me da la impresión de que esto viene muy de la mano desde Hacienda y yo creo que aquí este pragmatismo con el cual se presenta probablemente no va a ser el pragmatismo que va a tener el sector político, por lo tanto, y yo diría que es una reforma muy compleja, por lo tanto me da la impresión de que no va a volar como se plantea que va a volar, digamos. Y por otro lado, tampoco se puede legislar sobre datos, o sea, tú prometiste una cuestión y después de decirte de que eso es real, entonces es muy complejo, digamos, la política requiere de confianza. Y si no hay confianza en el sistema, lo que empieza a hacer es ahora dar, digamos, el sistema democrático también. Entonces, por eso es complejo. Sí, totalmente. Pamela, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos comentes qué están haciendo en Fundación Ecosur en este momento y cuáles son los planes que tienen a largo plazo. Mira, nosotros este año tenemos algunos proyectos que vamos a trabajar el tema de la transición energética justa. Estamos, digamos, levantando información. Tenemos un documento que lo sacamos con varias organizaciones que se llama Documento sobre las salvaguardas, que es como un documento que para que las comunidades sepan como los
estándares que no se pueden traspasar, digamos, en temas ambientales, desde lo que es la transición energética. Por lo tanto, este año vamos a estar promoviendo mucho eso, sobre todo por cómo viene en la mano con los proyectos de ley y de inversión, etcétera. Y por otro lado, tenemos un proyecto que lo vamos a lanzar así en las próximas semanas, que estoy muy contenta, que estamos creando un laboratorio latinoamericano para preparar, digamos, a la ciudadanía en materia de adaptación. Entonces, la idea es llegar a dirigentes de Perú, Bolivia, ¿cierto? Y de toda América Latina, invitarlos, digamos, a participar en este laboratorio, porque la idea es que las personas, ya, por ejemplo, si te capacitas en soluciones basadas en la naturaleza, después tú sepas escribir una columna sobre el tema. No solamente traspasar información como de manera lineal, sino que tiene que ser algo que a la persona le sirva capacitarse para llevarlo a la práctica. Así que, y eso lo vamos a estar lanzando, diría yo, probablemente a fines de mayo, así que ahí atentas a las redes sociales, porque es gratuito, y vamos a estar recibiendo inscripciones. Obviamente vamos a dejar una cantidad de cupos para Chile, pero va a estar bastante limitado, digamos, porque obviamente hay que estar atento. Vamos a tratar de sumar a lo que más podamos, digamos, que nos dé. Van a ser 8 sesiones, así que la idea es que aprendan a escribir columnas, hacer fanzines, todo lo que sea comunicación para poder relevar los temas socioambientales de los distintos territorios. Eso es sumamente importante, así que atento a todos a las páginas en Instagram de Ecosur, y estuve también revisándolo ahí también de las últimas cosas que estuvieron haciendo, sobre todo con el tema de enseñar a las organizaciones, a las personas de la incidencia política, cómo tener esa incidencia, cómo acercarse a las autoridades, de qué manera. Y nos gustaría que en pequeño, en corto, nos explicaras más o menos cómo funciona ese tipo de actividades que están llevando, y que nos dieras, ya cerrando este programa, qué panoramas visualizas de aquí a estos años que se nos vienen, estos 5 años que se nos vienen. Mira, nosotros el año 2021, si no me equivoco, sacamos una guía de incidencia política que la pueden descargar de la web, que es www.fundacionecosur.cl, y de ahí pueden descargarlo, porque la idea es que las personas primero entiendan cuál es la crisis climática ecológica, porque es importante. Después viene un capítulo que tiene que ver cómo trabajo las comunicaciones sin ni un peso. Es como planteándonos, digamos, de que las organizaciones muchas veces no tienen los recursos para poder movilizar, entonces con puras herramientas gratuitas. Y tercero viene todo un tema de cómo se hace incidencia con la autoridad, y ahí están las comunicaciones, etcétera. Y un cuarto capítulo de cómo se incide a nivel administrativo. Esto quiere decir, es como las herramientas que tenemos hoy en día para poder incidir en el Ejecutivo ante decisiones administrativas, sobre todo también lo que es la participación ciudadana dentro del CEIA. Entonces, esa guía tiene todo para que cualquier persona que no sepa nada de estos temas pueda llevarlos adelante. ¿Y cómo se vienen estos 4 años? Yo diría que se vienen complejos. Creo que estamos ante una especie de terapia de shock, en la cual la gente está, todavía me da la impresión de que estamos hoy el alza de combustible, y ya pasaron como 2, 3, 4, 5 temas más en los cuales las personas se van a ver afectadas. Entonces yo diría que yo espero, digamos, que el Congreso pueda hacer conciencia de los temas, y con eso, digamos, poder netear, digamos, las energías para que esto no termine mal, digamos, ya, que el descontento social no se traduzca, digamos, en tener que volver, digamos, a lo que pasamos o sea, yo estoy de acuerdo con la protesta, todo eso, ¿cierto? Pero también quiero que el país avance. Entonces, si volvemos, digamos, para atrás, eso va a significar que vamos a retrasarnos nuevamente con los temas que tenemos que avanzar. Ahora, ante la injusticia tampoco nos podemos quedar mirando el techo. Entonces, creo que hay que movilizarse, hay que activarse, hay que reorganizarse. Creo que estos 4 años van a ser largos 4 años. Entonces, espero que las organizaciones
organizaciones y el mundo político pueda escuchar, digamos, a la ciudadanía con los malestares que eso implica, y espero también que podamos relevar el tema de la crisis climática, ecológica, porque si bien no estamos conscientes del tema ahora, ¿cierto? El tema es que te va a golpear muy fuerte en los próximos años, y no quiero decirlo desde una lógica así como el cambio climático, no, esto es olas de calor, o sea, ¿cómo lo pasaste este verano con las olas de calor? ¿Cómo viene el frío también? ¿Cómo viene el frío? O sea, ¿cómo vienen las inundaciones? ¿Cómo vienen los incendios? Eso es lo que estamos hablando. Por otro lado, también el tema de los próximos años, la falta de agua. ¿Cómo viene la falta de alimentos? Entonces, yo diría que hay que bajar este tema a esos componentes para que la ciudadanía en el fondo se empiece a ser consciente de los temas que hay que trabajar, porque si no nos ocupamos ahora, yo siempre digo, hay que prepararse. Si no nos preparamos ahora como ciudadanía y esperamos que el Estado lo haga o que las autoridades lo hagan, el problema nos va a pasar por encima. Entonces, y eso se traduce en pobreza, pérdida material, etcétera. O sea, es muy complejo el escenario, porque además el Estado no tiene para estar reconstruyendo cuáles son las arcas fiscales, digamos, para cuánto nos sale, y eso es lo otro. Yo diría que acá nos falta información, porque cuánto nos sale cada evento, los incendios, cuánto nos cuesta, digamos, la pérdida de agua. ¿Por qué no, en vez de perder toda esa plata en tener que estar reparando, nos ocupamos, digamos, de estarnos adaptando, que te va a salir mucho más barato? Pero bueno, ahí las cosas, las prioridades obviamente me imagino que están en las inversiones solamente, y la miopía del sector político no te permite avanzar más. Pero creo que la ciudadanía puede empujarlo. Claro, y es bien importante lo que tú dices, porque un país que lleva más de una década creciendo al 2%, que de repente quieran vendernos que vamos a crecer al 7 o al 4 o al 5, ya es bastante extraño, pero tal cual como tú también dices, hay que estar atento, hay que informarse, hay que buscar la forma de poder impactar. Creo que eso ha sido el fin hoy día de poder compartir contigo, de que nos puedas mostrar lo que ustedes están haciendo y cómo también se está haciendo incidencia en espacios que muchas veces la ciudadanía tiene poco acceso por desconocimiento, que tiene que ver como el Congreso y otros instancias. Pamela, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación de nosotros y estar hoy día con nosotros en Datos Verdes. No, muchas gracias por la invitación, ha sido muy feliz de estar acá. Se nos hizo cortito el programa, pero agradecido de tenerte también a nombre de nosotros que estamos aquí sentados contigo, y también de todo el equipo que hace posible Datos Verdes. Así es, ustedes ya lo saben, estuvimos aquí con Pamela Po, politóloga de la Universidad de Concepción y magíster en Sociología de la Universidad Arcis. Muchísimas gracias de nuevo por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos despedimos con música, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Radio U Central presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta el próximo capítulo.